Estoy en un restaurante en Asturias que son especialistas en corderos y cochinillos a la estaca. Y esto huele que vaya fame que me está entrando. Mirad qué espectáculo. Entra en juego el cochinillo. Mirad qué pinta, parece que posa para una portada de revista gastronómica. Esto pide guerra, paisanos. Venga, que voy con todo. Este crujido y de los que faen historia. Así suena el cochinillo cuando está bien fecho, como Dios manda. Madre mía, del amor hermoso, qué bueno está esto. Buah, ¿esto cómo oye? ¿Qué va? ¿Sacando cordero y cochinillo? Hasta que me diga que ya parto todo. Hasta que diga que parto qué. O sea, como si quiero comer 3 kilos de... Y hasta la fecha nadie marchó con hambre. Vaya bueno. Y tercer asalto. En este restaurante te van sacando las bandejas según vas acabando, para que venga en su punto exacto. Esto está pensado para disfrutar. Pedimos 2 menús, uno de cochinillo y el otro de cordero a la estaca, que entra ahora en la segunda parte. El cordero tierno, jugoso, y con ese toca leña que enamora. Vaya nivel, Maribel. Segundo asalto al cordero. Me están cebando como si me fueran a echar a pelear con un oso. Espectacular, se deshace en la boca. No, hostia. Y súper jugoso. Esto está cojonudo. En 2 palabras. Y por supuesto, sidrina. El oro líquido que tenemos aquí en Asturias, chavales. Y como era poca comida, parió la abuela. Llega el festival del azúcar. El arroz con leche no trae requemado, pero oye caserín. Los demás postres no son caseros, pero oye, ya que estamos, pues para adentro también. Y esta facturina para 2 personas fue de 71 euros en el Café Vega Granda, en Gijón. Y oye, si te gustan los vídeos como este, sígueme,